tu gran misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque siempre estás obrando, estás llenando, ministrando, obrando de una manera especial. Ayúdanos a mantenernos firmes, a buscar de ti y entender que la gran comisión es una de las partes esenciales de la iglesia. En el nombre de tu Jesucristo te lo pido. Ayúdame a ser el fiel intérprete de tu corazón y compartir con mis hermanos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a estar tratando estos versículos porque es algo que a lo mejor algunos no se acuerdan, pero uno de los versículos lema de la congregación, a ver si se oye, se escucha así, pues si estoy un poco más libre así, amén, de lo que es la gran comisión es Mateo, ¿ok? Capítulo 28, versículo del 18 en adelante. Y si usted va a nuestro canal de YouTube, se llama así también. Se llama Salvación 28-19. Para mí, hablar de la gran comisión, porque yo traté de buscar cambiarle el tema, o sea, cambiarle y ponerle un tema, un nombre más atractivo al estudio, ¿verdad? Porque algo que llame la atención, algo que puede impactar. Pero yo lo que pensé es lo siguiente: si en la palabra del Señor está así, ¿por qué nosotros no usar lo mismo? Porque a veces nosotros queremos cambiar y buscar y tener cosas nuevas, y el Señor siempre nos dice que aún regresemos y volvamos al principio. Amén. ¿Y por qué dañar algo que está bien? Eso es muy interesante. O sea que una de las cosas es que vamos entonces a introducirnos a hablar del propósito de la iglesia, el propósito de los discípulos, el propósito de cada uno de nosotros. Algunos de ustedes ya lo saben, pero necesitamos ser recordados. Amén. Quiero pedirle que por favor, que ponga atención y usted pueda tomar sus notas, porque creo que lo que voy a compartir con ustedes nos va a traer cosas a la memoria que son de suma importancia. Yo siempre he dicho una frase y es la siguiente: que esta es una iglesia que quiere que usted sea bendecido espiritual, familiar y económicamente. Ustedes saben eso, ¿verdad? Pero eso es una frase que mi pastor Jaime Serrano lo decía. Y entonces yo le dije, bueno, como usted no está pastoreando, pastor, yo quiero coger esa frase. Y entonces yo lo que hice fue eso, entonces que tomé esa frase y siempre la hemos dicho en nuestra iglesia. Quiero que la iglesia es como parte de su propósito. Es una iglesia que desea que usted sea bendecido espiritual, familiar y económicamente. Eso es lo que piensa mi mente finita. Eso es lo que pensé que es lo mejor, ¿verdad? Para uno tener como iglesia. Y entonces yo analizando esto, ¿cuál entonces sería el propósito de la iglesia, hermano? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Crear una cultura de hermanos que asistan fielmente a la iglesia, porque de eso depende su salvación. No, no es eso, hermano. Y vamos a mirar y examinar esto, porque el propósito de la iglesia es aún más grande. El propósito, el peso de responsabilidad de la iglesia es grande, hermano. Cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué hace la sal? La sal da sabor, la sal preserva, conserva, mantiene. Era uno de los medios para preservar la carne anteriormente, cuando se mataba una vaca y uno para comer la carne y preservarla le daban eso. Incluso por eso es que el bacalao es tan bueno. ¿Cuántos años puede durar un bacalao? Wow, tremendo. Entonces, el punto es que nosotros tenemos un propósito, una responsabilidad más grande de lo que en verdad la iglesia contemporánea ha establecido, ¿verdad? Nosotros somos especiales, hermano. Usted es especial. Usted tiene un poder en usted extraordinario. Mire, no hay nación que se pueda levantar contra usted como parte de la iglesia. Si es el propósito de Dios que haya una persecución contra usted o contra mí específicamente, es parte del proceso. Pero eso no va a detener
el poderío que Dios ha depositado en usted. Porque van a haber personas que no van a poder soportar, no van a poder aguantar, y usted sí puede aguantar, puede soportar. Amén. A su nombre. Entonces, los versículos que leímos, Mateo capítulo el 28, del 18 en adelante, habla de un propósito, habla de una encomienda que fue depositada para aquellos discípulos y es también para nosotros. Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor procuró, si ustedes se recuerdan aquella vez, y decir, mirad, la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Pedir al Señor que envíe obreros a trabajar en la mies. Y eso es muy, muy importante, a trabajar en la obra del Señor. Amén. Mira esto. Esto es algo, el propósito es tan importante que nosotros lo entendamos. Se recuerda el año pasado que estuve hablando de identidad, propósito y compromiso. Y eso es algo que en verdad yo quería que Dios interviniera y que obrara para que cuando tengamos claro nuestro propósito, sabemos por qué luchar, sabemos por qué estamos aquí. Y yo quería hablar algo y es entonces, es necesario enseñar las cosas útiles, que son útiles para que el discípulo de Cristo pueda ser eficiente en el llamado que él tuvo, que tuve yo, que tuvo usted. Y yo creo que en ellos podemos hablar, son 5 características que yo creo que la iglesia debe de cumplir en su propósito. Y yo quiero que la tengamos claro. Y es el siguiente. Porque esto vino leyendo un libro que se llama Simple Church. Simple Church. Habla de que en muchas ocasiones en The Mission Statement o la declaración de misión o el propósito de una iglesia o una institución, a veces ni los líderes saben cuál es el propósito. Ni los líderes saben cuál es lo que en verdad. Un ejemplo, yo le dije a ustedes, vamos a leer Mateo 28 del 18 en adelante y le dije que 28-19 es el versículo o el verso tema de la iglesia. Hay algunos que no lo saben. No lo saben porque hace tiempo que no se ha hablado de eso. Pero si nosotros somos iglesia, ministerio de salvación a las naciones, salvación a las naciones, no que la iglesia sea la salvación para las naciones, sino es que nosotros tenemos el mensaje de salvación para las naciones. Nosotros tenemos que tener una mente misionera. Tenemos que tener una mente de predicación, una mente de que las personas sean salvas, de que nosotros estemos sumamente preocupados de cómo vamos a llevar el evangelio, de cómo vamos a hablarle a alguien, de cómo vamos a traer una persona nueva que pueda conocer de Cristo. Entonces mira esto. Son 5 aspectos que vamos a hablar de ellos. Número 1, magnificación. Y usted va a ver magnificación. Número 2, misión. Misión. Número 3, madurez. Número 4, ministerio. Y número 5, multiplicación. Aleluya. A su nombre. Ok, vamos entonces a hablar de magnificación. El propósito, magnificación. ¿Esto qué significa magnificación? Significa aumento del tamaño aparente de un objeto. Si usted va, por ejemplo, ¿cuántos han tenido la oportunidad de tener un microscopio? ¿Verdad? Cuando yo vi un microscopio, hermano, oye, mira, yo quería ser doctor. Me encantó. Porque amplificó no sé cuántas veces para que yo pueda ver lo que era una cédula. Hermano, eso es tremendo. Y que se divide en 3. Wow. ¿Quién se atreve a decirme 3? Se divide en, come on, ustedes que son científicos, come on. En 3, ok, ya, pero ¿cuáles son? El primero es el centro, ¿cuál es? El núcleo. Este sí todo el mundo se acuerda. El núcleo, ¿cuál es? La otra parte exterior, ¿cuál es? Plasma.
Ok, después hablamos de eso. Señor Padre amado, perdónanos, Dios mío. Están siendo grabados y están teniendo un 0 en la clase. Pero la amplificación, ¿por qué necesitamos la magnificación? En la iglesia necesitamos poder aumentar el tamaño de lo específico de nuestro propósito. Amén. El propósito de la iglesia como comunidad de fe, mire lo que es: conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Nosotros tenemos un vínculo, que el hermano habla de coinonía, tenemos un vínculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos características y tenemos intereses en común, y es nuestra fe, el que fuimos salvados por Cristo, porque la sangre de Cristo nos libertó, nos transformó. Amén. O sea, estamos vinculados por un propósito y eso necesita ser magnificado, hecho grande. Que lo que la gente vea, cuando nos vea a nosotros, vea eso. Vean que somos comunidad de fe. Vea que somos los portadores, el reflejo del amor de Dios. Que si ellos no pudieran ver con un lente, bendito Dios, puedan ver amplificado que el amor de Dios es lo primero que se ve en nosotros. Entonces, a mí como este punto de magnificación es uno de los puntos donde la iglesia necesita darle prioridad. Sí, yo pertenezco a Salvación a las Naciones. Sí, ¿quién eres tú? No, yo soy un adorador. Ah, no, ¿quién eres tú? No, yo soy un maestro. Ah, ¿quién eres tú? No, tú eres un predicador. No, usted es parte de la iglesia. Eso es lo que usted está haciendo. Pero en realidad, cuando la gente me vea, yo quiero que no vea a Salvación a las Naciones. Yo quiero que vea a Cristo, el amor de Cristo en nosotros. Lo que llama la atención a la gente no es cuáles son los conceptos doctrinales que nosotros tenemos. Lo que le llama la atención a la gente es el amor de Dios reflejado en nuestra vida. Y esa magnificación debe ser algo evidente que las personas puedan ver. Esa comunidad, esas personas se soportan los unos a los otros. Hermano, eso está tremendo. ¿Por qué dije soporte? Como el hermano se llama soporte mi locura. No. Soporte. Que yo soporto a mi hermano. Yo le tolero. Porque cada uno de nosotros estamos en diferentes niveles. Yo no me puedo creer más espiritual. Fíjate que a veces lo que se ve en la iglesia, lo que se magnifica es la altivez de la gente. Yo soy el apóstol fulano de tal. Yo soy el reverentísimo fulano de tal. Pero también, no, yo soy profeta. No, yo soy diácono de la iglesia tal y tal. No, porque yo soy fundador de esta iglesia. Eso no importa nada para la salvación. Y a la gente no le importa eso. A ellos lo que le importa es que están con necesidad, que están sin fe y sin esperanza. Es que ellos puedan ver una esperanza en nosotros. Bendito Dios. O sea, digo, mire hermano, usted dice, pero pastor, ¿por qué usted dice esperanza en nosotros? Si no es que vean la esperanza de Cristo primero. Sí, pero nosotros somos los portavoz. Nosotros somos los portavoz. Nosotros somos los que llevamos el amor de Dios y lo que debemos de alumbrar. Amén. Fíjate esto, yo analizaba esto y él dice, entonces, la comunidad de la fe tiene entonces que guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Sobre todas las cosas, lo que tiene que ser magnificado es la unidad del espíritu. Y usted dice, pero pastor, hay otras cosas importantes. Mire, si no hay unidad en espíritu, por eso es que hay tantas divisiones de la gente. Porque la gente dice, no, Dios obra en mí de esta forma y lo que si no se manifiesta Dios de una forma, pues yo me voy. Por eso es. Pero si nosotros mantenemos la unidad del espíritu, aunque hay muchas formas como el espíritu se manifiesta, porque eso es lo interesante, hermano, que nosotros somos diferentes, el Espíritu Santo es diferente, obra de formas diferentes. Amén.
Y más adelante vamos a hablar de eso para poder. Pero entonces, el propósito es ser que nosotros se vea que estamos vinculados con características e intereses que sean comunes. Que nos ayudemos y nos soportemos los unos a los otros. Y que guardemos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos entonces que hacer que se vea más claramente el propósito como discípulo de Cristo. Entonces, aquí un punto. Nosotros somos discípulos de Cristo, hermano. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Eso es muy importante. Porque si de todas las cosas que usted puede tener es tener claro qué es ser un discípulo de Cristo. Y vamos a hablar unos versículos más adelante. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Porque una de las cosas que nosotros estamos teniendo y donde nuestra iglesia, estoy hablando de Salvación a las Naciones, donde estamos siendo afectados es que hay personas que vienen aquí, están un tiempo y luego se van. Pero a mí no me molesta tanto que se puedan ir, un ejemplo. Pero sí me molesta que no continúen siendo discípulos de Cristo. Porque ese es el propósito. Que las personas puedan continuar siendo discípulos de Cristo. Un discípulo es un seguidor de un maestro que ha aprendido no solo las costumbres, sino las enseñanzas instrumentales de ese maestro y las sigue al pie de la letra. Amén. Entonces dice, tenemos que hacer que se vea claramente el propósito de nosotros como discípulos de Cristo. Entonces tenemos que ver dos cosas. Número uno. O son tres, pero número uno es, como discípulo de Cristo, tengo que conocer sus enseñanzas. Usted dice, pastor, pero eso es tan básico. Sí, pero a veces fallamos en eso, es tan simple. Conocer sus enseñanzas. Conociendo las enseñanzas de Él como maestro, me va a ayudar entonces a cómo comportarme, cómo actuar y ver cuál es la prioridad de Él. Porque a veces la prioridad que yo creo que es de Él, creo que es como para que Él se enfoque en toda mi atención, hermano. Aún las alabanzas que nosotros cantamos son centralizadas en lo que me hace falta y cómo yo me siento. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Pero cuando yo, como las enseñanzas, Él mismo nos dio el ejemplo diciendo, yo honro a mi padre, ¿verdad? Es lo que Él dice. Él honra a su padre. Y Él adoró a Dios. Él exaltó al Señor. Eso indicándonos a nosotros que igual nosotros tenemos que adorar. Incluso Él teniendo el poder para levantar a Lázaro, Él hizo una oración diciendo, Padre, yo te agradezco porque tú siempre me escuchas. Dándole la gloria a Dios. Entonces, le da la gloria a Dios y luego ora y se mueve el poder de Dios. Entonces tuve que reevaluar mi forma. Ahora que estoy escribiendo, ahora yo digo, tengo que ver cómo son las canciones que estoy escribiendo. Porque antes yo ponía las que me sentía, sino que me sentía a mí, Señor, tú no me escuchas. Oh, porque tú sabes que he pasado el desierto y se me gastaron los zapatos y me dolía la espalda y tú no me escuchaste. Oh, Señor, pero háblame porque yo soy tu hijo. Pero cuando yo entiendo quién es el Dios Todopoderoso, por eso son las enseñanzas. Mi petición es que cada uno pueda, y más adelante lo vamos a ver, pueda tener eso bien claro como discípulo de Cristo, apegarse a las enseñanzas por encima de cualquier sentimiento o por encima de cualquier cosa que yo quiera que Dios haga. Sus enseñanzas van por encima. Como discípulo de Cristo, conocer su enseñanza. Número 2, guardar sus instrucciones. Porque una cosa es conocerla y lo que tenemos nosotros hoy en día es que la gente la conoce, pero no la guarda. Y ponemos como excusa, es que yo soy así. No es que yo tengo la carne caliente. No. Yo tengo la sangre, a mí me sube la sangre y yo tengo que poner a la gente en su puesto. Si tú eres discípulo de Cristo, tienes que decir, Padre, gracias. Recuerda, y hablate a ti mismo, recuérdate que tú eres instrumento del Señor. Tú eres discípulo de Cristo. Ejemplo,
vinieron a tomar al maestro. No, te voy a decir otro. ¿Sabes que en una ocasión a Jesús lo querían venir como para matarlo? Y no, entonces no se recuerdan que hay un versículo bíblico que dice, que le dice, Señor, mira cómo ellos vinieron para maltratar y están haciendo algo. No lo digo textualmente, pero lo digo así, parafraseando. Y dice, vamos a orar para que descienda fuego y lo consuma. Eso busca lo que está ahí en los evangelios. Y el Señor tuvo que reprenderlo. Tuvo que reprenderlo. Pedro, están cogiendo ahí al maestro, lo están arrestando y rápidamente cogió ¿qué? La espada y le cortó la oreja, ¿sí o no? Pedro, no, Pedro, por favor, Pedro, ven. Mira que he trabajado contigo, muchacho, tú no coges cabeza, hombre. Para lo que yo quiero hacer contigo, tú tienes que morir, porque por eso el Señor le dice, porque antes te ceñía tú y ahora después te va a ceñir otro. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que antes él hacía como él quería, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su reacción, de acuerdo a su carne. Pero cuando el Espíritu Santo lo toma como discípulo de Cristo, ahora él iba a hacer la voluntad de Dios. Y luego vemos la evidencia cuando el Señor mismo le estaba dando una revelación diciéndole, Pedro, mata y come. ¿Se recuerdan ese suceso? Es que tuvo un sueño que le dice, Pedro, mata y come. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y era porque había que irle a predicar a un gentil. Y Dios tuvo que hablarle. Y cuando él fue allá, que le predicó, esa gente aceptaron al Señor y fueron transformados. O sea que si yo quiero que el poder de Dios se manifieste, yo tengo que obedecer sus instrucciones. No solo conocerlo. Y entonces, número 3, que como una redundancia, dice, vivir todos los días es un estilo de vida. El discipulado es un estilo de vida, hermano. Nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que tener un estilo de vida. Por eso es que cuando hablamos de culto, hablamos de cultura. Es una cultura, es todo un énfasis en la exaltación al Señor, a su nombre. Aleluya. El propósito nos guía. Entonces, hacer discípulos. Mira cómo dice entonces, porque dice, perdónenme, a su nombre. Ustedes están todavía abiertos aquí en Mateo 28, 19. El Señor presenta primeramente, pero hay que reprender. Dice, el 18 comienza diciendo, Jesús se acercó y les dijo, esto es la ascensión. Y recuerden, ya después de haber el Señor resucitado, habían pasado ya un tiempo, habían pasado casi unos 40 días y ellos iban a entrar en el aposento alto para estar 10 días, pero no fue sin antes primero recibir esta ordenanza del Señor cuando dice, Jesús se apareció y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder les es dado en el cielo y la tierra. Entonces dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Aquí está, hacer discípulos. Por eso es lo que estamos hablando. Entonces, para ser discípulo es hacer que la gente conozca de Cristo. Hacer discípulo es que la gente conozca de Cristo. Proveer ayuda para el crecimiento de ese nuevo creyente. Bendito Dios. Esto es en vivo y en directo. 1, 2, 3. Ahora sí. Ok. Entonces, si nosotros podemos, cuando conocemos a alguien, le podemos hablar del Señor a alguien, nuestro trabajo es proveerle la ayuda a ellos para que ellos puedan crecer. Entonces, esto de cuando yo soy discípulo de Cristo, que tengo tiempo en el Evangelio, no es que yo pertenezco a Salvación a las Naciones solamente y recibir y envolvernos en todo lo que nosotros hacemos aquí solamente. Es que yo tengo que sentir el peso que fue depositado en mí de hablarle a las personas y ayudarles para que ellos puedan crecer como nuevos creyentes. No para que sean gente que le guste la música,
No para que sean que la gente, porque a veces nosotros la forma que le hablamos a la gente, lo hacemos codependiente de que nosotros oremos siempre por ellos, de que nosotros le ayudemos a ellos. Eso hay que hacerlo al principio, pero después vamos a hablar de otro tema que es el que viene ahora. Pero es importante a tus amigos, tú hablarle, ayudarle a que ellos tengan un conocimiento de Dios. Alguien que esté interesado de la fe, que tú le hables para que ellos crean. Amén, hermano. Ayudarle, hablándole, para que le ayuden y ellos puedan entonces sostenerse no en ti, sino en Dios. ¿Ah? Sí. Un ejemplo, si alguien viene y ya te está diciendo, óyeme, entonces tú eres cristiano, ¿y cómo se tiene una relación con Dios? El trabajo tuyo es entonces hablarle y decirle, no desde tu perspectiva solamente, porque tú puedes hablar, you could talk about your experience with God, but that's something that maybe he cannot relate. Tú puedes hablar de la experiencia que tú tienes de Dios, pero él no se va a relacionar. Ahora, tú le puedes hablar diciéndole que Dios nos ama tanto que él quiere que nosotros tengamos una relación con él. ¿Cómo se tiene esa relación con él? Pudiendo tener una oración, poder hablar con Dios. Y entonces la gente no tiene la necesidad o no siente eso de orar. ¿Por qué yo tengo que orar? Entonces hay que hablarle porque nosotros somos pecadores. Y aunque decimos que somos buenos, no somos buenos completos. Solamente el que nos puede ayudar a estar bien con Dios es Cristo Jesús, porque todos pecamos y estamos separados de Dios. Y esa separación no nos permite llegar a Dios. Y solamente Cristo. ¿Y cómo es que Cristo? Y ahí es que nosotros tenemos que usar el trabajo de explicarle. Y eso es lo que a veces nosotros hemos perdido, de cómo explicar eso. Right? That's basically, porque a veces nosotros, la conversación viene hablando de fútbol, porque tienen confianza. ¿Cómo se hace un discípulo? Siendo amigo, porque nadie, eso es tan personal, la relación con Dios, que la gente ha perdido eso. No, hay que predicarle, no, porque tiene que aceptar a Cristo. ¿Pero por qué? Si yo soy bueno. Es más, sí, yo creo que Cristo es bueno. Todo el mundo te va a decir que es cristiano. Pero esa persona de Dios viviendo en ti, esa experiencia que cuando tú cantas, tú sientes algo. Tú sientes que Dios es real de tal forma. Pero entonces, si yo lo presento desde el punto de vista de sentimiento, razonalmente, yo puedo entonces hablar de otra cosa que me hace sentir bien. Pero si yo lo hablo con intelecto para que la persona reaccione por la misma ayuda del Espíritu Santo, te va a dar las palabras que tú tienes que decirle a ese amigo. Amén. Bendito Dios. Y esto es algo que es tremendo, ¿verdad? Introducir a nuestros amigos a la fe. No es bueno decirle, hey, come to church. Pero a lo mejor la persona no va a venir a la iglesia, hermano. Pero sí te va a escuchar a ti como amigo. Y ese es el punto que quiero llegar. Jesús dedicó tiempo hablando con sus discípulos, algo personal. Y ser discípulo, la responsabilidad de hacer discípulo es mía. De como creyente yo tengo que hacer discípulo. O sea, yo tengo que hablar a las personas, hablarle de Cristo, ¿verdad? Pero usted como hermano, también como discípulo, tiene que hablarle a las personas para que lleguen. Entonces, el punto número dos, es que yo tengo que ayudarle a esa persona a que reconozca a Cristo, a que pueda ser un discípulo, que pueda seguir a Cristo, que pueda ver, porque yo voy a magnificar, yo voy a hacer visible lo de Dios en mí y voy a hacer visible la palabra de Dios en la vida de ellos, para que entonces cuando le he dado la palabra, ellos entonces después de un tiempo puedan adquirir madurez. Y yo como discípulo necesito adquirir madurez, hermano. Madurez, hermano. Dígale que está a su lado, madurez. Señor, dame madurez.
Aleluya. Vamos a escribir una canción que se va a llamar Señor, dame madurez para no seguir metiendo la pata. Porque a veces se me zafa la lengua. Dame pelo en la lengua para no hablar a la ligera. Madurez. Mira lo que significa madurez. Hacer que un fruto alcance el grado de desarrollo adecuado para ser consumido. Llevar algo como una idea o un proyecto a su desarrollo mediante la reflexión. Me gusta esta que estaba analizando en esta, la traté de componer. Dice, es cuando un creyente llega al grado de desarrollo adecuado en el cual sus convicciones lo mantienen firme en Dios. Mire, hermano, el propósito de cada uno de nosotros que somos, que somos como discípulos, es que lleguemos a esa madurez y que no dependamos de que nos agarren de la mano. Como Pablo dice, yo quisiera haberle hablado a ustedes como maduros, pero tengo que hablarle como niños. Bendito Dios. Pudiendo ustedes ser maestro, tengo que hablarle como niño. Entendemos que hay niveles de nosotros ir acercándonos al Señor, niveles de madurez, entiendo. Pero aquí está hablando, le está hablando a todos, no está hablando a todos nosotros, la madurez. Vamos a dar un ejemplo, que los ejemplos son buenos. Y gracias por haber hecho la pregunta, ¿verdad? Un ejemplo. Dos ejemplos. Número uno, Marcos. ¿Se recuerdan de Marcos? Ese es el mejor ejemplo de madurez. Marco estaba con Pablo y con Silas, ¿sí o no? Y estaba ahí, jovencito. Pero ¿qué sucedió con Marco? Estaba muy carnú, como decimos nosotros. Él no estaba listo para la entrega del evangelio. No había tenido la madurez. Y en medio de la predicación, en medio de hacer el trabajo misionero, él se devolvió. Y Pablo lo dice, se devolvió para envolverse en las cosas del mundo. Aleluya. No creo que se haya apartado, porque evidentemente vemos que hubo algo extraordinario que hubo en la vida de él. Y Marcos, ¿qué sucedió con Marcos? Después, Pablo mismo dice, óyeme, envíame a Marcos, que él es útil para el ministerio. O sea, ya habían pasado años y él ya estaba listo, estaba maduro para entonces tener responsabilidad. Hay un problema que nosotros tenemos en la iglesia por la desesperación, porque hay pocas personas dispuestas a trabajar. Ponemos a personas que son inmaduras. Y son la gente que causan a veces más problemas en la iglesia por la inmadurez. Por eso Pablo dice que cuando se escoja a un diácono, oiga, algo simple, no puede ser un neófito. La gente dice, no, que no tenga conocimiento. La persona puede tener conocimiento, pero no tener control de sus emociones. No saber cómo hablar, cómo responder, cómo contestar, cómo tratar a la gente con tacto. Entonces, luego vemos que Marcos es el que escribe el Evangelio según San Marcos. El otro ejemplo, Esteban. Esteban mostró un nivel de madurez tan tremendo porque fue el primer mártir, ¿sí o no? Tremenda exposición de la palabra. Se mantuvo y se sostuvo. Aleluya. Bendito Dios. Continuamos. Pregunta, comentario, como dicen. Vamos a ir a Efesios, capítulo 4, versículo 13 al 16. Nuestra hermana Yesenia, por favor, lo va a leer. Y luego nuestra hermana Débora va a leer Efesios, capítulo 4, versículo 11. Porque yo le voy a hacer preguntas a ustedes a ver si estamos. Y le vamos a hacer ahí el 4 del 13 al 16. Ajá. Oye eso, diga.
por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Wow. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Óyeme, si podemos nosotros estudiar esos versículos después que usted se vaya a su casa tranquilo, medita, podemos ver cuál es el propósito de cada uno de nosotros como discípulos. Y es que lleguemos a la madurez, que lleguemos a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús, Señor nuestro. No es que somos perfectos, es que vamos camino a la perfección, se llega a la excelencia. Y si yo soy discípulo de Cristo, mi estándar es Cristo. No es, yo le doy gracias a Dios que a lo mejor usted quiere parecer o quiere imitar lo de Dios en mí. Pero recuérdense que yo no soy el estándar. Los líderes no son el estándar. Cristo es el estándar. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermana, por favor, léame a 4:11. Perdóname, hermana. Sorry. Entonces me hago la pregunta. El propósito, Dios quiere llevarnos a que crezcamos, que podamos nosotros procurar madurez. La salvación y la santificación de nuestras vidas es el propósito de Dios. Eso es madurez. Vivir dando pasos que muestren a Dios en nuestra vida, que muestren el compromiso que tenemos para con Dios. Eso es madurez. El compromiso no es conmigo. Es que usted hizo un compromiso con Dios que está ligado a mí como pastor. Oiga, está tremendo eso. Porque la gente dice, y yo he escuchado a muchos, yo no sigo a hombre, yo sigo a Dios, ¿sí o no? Right? Suena bien eso, ¿verdad? Pero eso es antibíblico. Lo que nosotros tenemos que entender es que no seguimos la tendencia pecaminosa del hombre, pero seguimos a lo de Dios en el hombre. Porque si nosotros, como somos comunidad de fe, que somos discípulos de Cristo, entonces nosotros nos complementamos y nos seguimos el uno al otro. Amén. Entonces, mientras yo siga siguiendo al Señor y dando paso en obediencia a Dios, usted está bien en ser partícipe de eso. Amén. Y ahora, la otra parte es ministerios. Aleluya. Ahora sí, mi hermana, léalo. Ajá. Ay. Sí. Sería fácil para mí decir que el tiempo de los apóstoles ha terminado. Sería fácil para mí decir que el tiempo de los profetas ha terminado. Y si yo digo eso, acabo con todos los problemas que puedan haber en esta iglesia y así no aceptamos a esa gente ya para afuera, ¿verdad? Pero algo sí yo tengo que entender, que la palabra del Señor nos dice que hay unos ministerios y decimos que son 5, pero hay más. Pero los ministerios fundamentales para la edificación de la iglesia están aquí, que son apóstoles, o sea, enviados por Dios, en el caso de los apóstoles que él envió, incluyendo a Pablo, ¿verdad? Entonces, a otros profetas, son personas que profetizan. ¿Cómo luce un profeta en el día de hoy? Tiene que ser un predicador de la palabra del Señor. Si no se cumple lo que esa persona dice, es un mentiroso. Y lo puede decir a todo lugar con la palabra del Señor. Si no se cumple. Si una persona te habla y te habla de deseo, no, que te hable Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces, que sea valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué es lo que está haciendo ese profeta con eso? Y no dice más nada. Hablando la palabra, eso lo hubiera sido yo, lo hubiera hecho yo también. Entonces, lo que quiero que decir, un profeta tiene que profetizar algo que no ha acontecido. Entonces, para verlo más claro, vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, del 1 al 10.
Alguien, algún valiente. Y ya estamos, voy a terminar. Faltan 2 puntos más y ya, hermano. A su nombre. 12, ajá. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Ahí está, dile. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos. Ajá. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema A Jesús. y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ajá. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí está. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Aleluya. El hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro Interpretación de lenguas. pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, Amén. repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. El énfasis, ¿por qué quería leer todos los versículos completos? Para que no perdamos, que está hablando también diversidad de dones, pero habla los ministerios que imparte el Espíritu Santo. Entonces, usted, como, que esto es lo interesante, como discípulo de Cristo, usted es ministro. Usted y yo somos ministros. Y dice, bueno, pastor, es que yo, usted sabe, a veces no entiendo las cosas. Oh, pastor, usted fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, usted fue empoderado con ese ministerio. Es más, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Cuando predicamos, nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces, lo que quiero es que usted se vaya hoy empoderado. Esa palabra está bueno, ¿verdad? Pero lo que quiere dunamis, poder, eso lo da el Espíritu Santo, hermano. Hermano, usted tiene un ministerio que impartido, que el mismo don de ciencia lo tiene el hermano José. El hermano me puede hablar una palabra de sabiduría porque el Espíritu Santo está ahí. Amén. O sea que si yo veo que cuando estamos pasando por una necesidad, el discípulo, un hermano está pasando por una necesidad, el Señor lo puede usar a cada uno para hablar una palabra. Hermanos, tenemos ministerio. Amén. Y por último, multiplicación. Alguien lee conmigo Hechos capítulo 2 versículo 46 al 47 y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí está la clave. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un discípulo de Cristo tiene que comunicar a las personas y que la gente pueda ver claramente qué hay en usted, qué hay en nosotros. Entonces, cuando la gente venga aquí, va a identificar entonces el amor de nosotros, como estamos unánimes compartiendo en el templo, cada vez que nos reunamos, cada vez que vamos a las casas, participando del pan, que si mi hermano está pasando una situación, yo voy y bendigo a mi hermano. Que si mi hermano está enfermo, yo voy y le limpio la casa, le echo gasolina al carro. Aleluya. Es un discípulo mostrando el amor de Dios. Que si el hermano está pasando por una situación, yo voy y le compro la comida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que vivamos con sencillez del corazón. Dejemos la altivez.
dejemos la separación y vamos a tener el favor del pueblo. Aleluya. Y ese favor del pueblo entonces va a añadir a lo que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque va a ser magnificado lo que hay en nosotros y la gente va a ver y va a decir, esa gente son de Dios. Esa gente son de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando vean entonces, van a venir a la iglesia. Y cuando vengan a la iglesia, usted los recibe con amor. Deje esa cara como si usted bebió un limón agrio y no le dieron azúcar. Todo el que está aquí, hermano, en la iglesia, cuando está en la casa del Señor, usted no puede estar tribulado. Porque si está tribulado, algo o no se conectó o no vio la alabanza, algo, hermano, aquí está el Espíritu de Dios. Dejémonos de cosas, hermano. Aquí está el Espíritu de Dios. Yo puedo estar pasando el Niágara sin bicicleta, exprimido, triturado, cansado del camino, sediento de ti, el desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Pero yo no me voy a quedar ahí. Yo tengo que entonces venir porque yo voy de gloria en gloria y victoria en victoria. Soy hijo del Señor, soy discípulo de Cristo. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para darme la capacidad de yo, cuando la gente venga, vean una sonrisa y diga, Dios te bendiga. Que no sea la carta de presentación que tenemos el hermano Ricardo. Ah, no, el hermano Ricardo, ese es mi hermano, sí me acuerdo, pero ¿y tú quién eres? Sí, yo vi al pastor que me saludó, pero yo no vi, no, hermano, yo quiero que usted, adrede, a propósito, usted demuestre que usted es un discípulo de Cristo. Y cuando la gente venga, usted le dice, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Bien, en victoria, contento de verte. Óigame, que yo quiero que Dios pueda intervenir en tu corazón para que tú abras la puerta de tu corazón y nos dé la oportunidad de presentarte a Cristo. Cristo venga a ti y como Cristo está en ti, entonces tú eres parte de la familia, tú eres mi hermano. Aleluya, bendito Dios. Usted quiere provocar una revolución. Volvamos a lo que la palabra del Señor nos dice de la gran comisión y poder entonces tener magnificación, misión, madurez, ministerio y poder tener y ver la multiplicación de los que han de ser salvos.